En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Pero vamos a estar hablando en la mañana de hoy de algo que es muy importante, y yo sé que muchas personas allá afuera, independientemente de la edad, pueden tener dolor de espalda baja o de esa zona lumbar, como se le conoce, y esto puede ser por distintas razones. Pero para hablar sobre este tema me acompaña mi buen amigo, que siempre, mire, yo me paso llamándolo, Orville, necesito tal cosa, Orville, al doctor Orville Martínez Rivero, Medicina General. Buen día y gracias por acompañarme. Buen día, Luz. Gracias siempre por la invitación. Ay, tú sabes que este es tu otra casa, y eso tú lo sabes. Dolor de espalda baja es mayormente que cubre esa zona lumbar, ¿no? Es correcto. Eso es lo último de la espalda. Es correcto, la parte más, o la parte mediana, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, básicamente, en donde están las vértebras lumbares, en donde pues se refleja mayormente ese dolor que tenemos para doblarnos, que nos incapacita, que no nos podemos mover, a veces... O sea, que discurre hacia las piernas. Se puede escurrir para las piernas siempre y cuando, ¿verdad?, haya interferido ese dolor o esa inflamación, o con la estructura de los discos y las vértebras hayan tocado algunos de los nervios, ¿verdad? ¿Qué puede causar el que yo me cause dolor y que a lo mejor ese dolor sea uno continuo y no me permita tener una movilidad, o como tú bien dices, doblarme? Es que la gente también se dobla incorrectamente. Exactamente. Para recoger algo del piso debemos hacerlo como enñangotado, como dice el jíbaro, o como un squat, como se dice en los ejercicios. Exactamente. ¿Qué cosas nos pueden causar ese dolor en esa zona de la espalda baja? Mira, la primera causa son los sprains. Es que básicamente los ligamentos que están ahí se lastimaron. Se lastima el músculo. Y esas son las causas más comunes ¿verdad?, que no reflejan ningún tipo de patología o enfermedad más allá. Y eso se lastima con que con yo a lo mejor subir y bajar unas escaleras, haciendo algo en mi casa, cogiendo una caja con fuerza, o sea, con cosas simples y sencillas. Con cosas simples y sencillas, porque son esas cosas simples y sencillas que no las tenemos, ¿verdad?, no las meditamos, las hacemos automáticamente, como recoger un papelito del piso. La mujer está limpiando, recogió esto, el cuerpo, lo que le decimos, ¿verdad?, el paciente está caliente, básicamente esos músculos están... Cuando viene el problema son horas después o un día después, que es lo que yo le digo al paciente, ahí es que te pasó la factura, básicamente, de quizás ese movimiento y no se recuerdan por qué, porque lo hicieron automáticamente. El doblarse conlleva, ¿verdad?, pudiera conllevar a que se lesione alguna parte de la región lumbar, entre músculo o hueso o disco. Ahora, el doblarse requiere de que la persona no se doble del torso hacia abajo, sino que baje sus piernas, en lo que le decimos la posición de ñangotarse, doblarse y recoger y volver a subir. Esa es la manera correcta de no doblar la espalda. Y me imagino que también accidentes, ¿verdad?, de tránsito, accidentes en el trabajo también nos pueden llevar. Estas personas que están todo el tiempo levantando mucho peso, que es su trabajo, ¿verdad? Son personas que también pueden llegar a padecer de problemas reales en esa zona. Sí, es correcto. Entonces, esa es la parte traumática, ¿verdad?, donde conlleva un dolor de espalda. Donde hay accidentes de carro, accidentes en el trabajo, como tú mencionaste. Pero también están las otras causas comunes, en donde está la artritis, ¿verdad?, en donde esas vértebras y esa unión con esos discos empiezan a tener ciertos sobrehuesos, que es lo que le llaman espuelones, básicamente. Y todo eso conlleva a que sea un dolor crónico, no un dolor agudo. Presumo que, como todo, ¿verdad?, pasa, doctor Martínez, nosotros vamos envejeciendo, ¿verdad? Desde que nacemos ya comenzamos a envejecer y todos los años, ¿verdad?, cumplimos una edad. Y me imagino que en esa área hay también una degeneración según van pasando los años. Que abona, me imagino, al problema. Exactamente, hay una degeneración, mira, básicamente de todo, desde la estructura ósea, en donde va perdiendo la calcificación, donde hay una inflamación crónica y entonces ocurren ciertos sobrehuesos como los espuelones, donde conlleva a que el peso me pueda limitar el espacio donde están los discos y pueda hacer que ese disco se expanda o se rompa tocando se hernie, entonces toque una de los nervios, o básicamente donde
hay una pérdida de masa muscular en esa columna y entonces produzca o predisponga a que el paciente tenga dolor, o un trauma, o muchas otras cosas. Y podemos ver el dolor de espalda, me imagino que es más frecuente según entramos en edad, o dependiendo también que a lo mejor del tipo de trabajo que hagamos, pero lo podemos ver en personas jóvenes. Es correcto, sí. Sobre todo a lo mejor en personas que hacen mucho, atletas de alto rendimiento. Sí, ahí es que vemos la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. Va a ser más común tener un dolor agudo en pacientes jóvenes, pues por alguna razón, algún trauma, alguna mala postura, pacientes jóvenes obesos, ¿verdad? Que básicamente tienden a padecer también. Padecen del dolor de espalda. Y tenemos también los otros pacientes que las que son, ¿verdad? Conllevan más de 40 años de edad, pues pueden tener lo que son los dolores crónicos, pues ya básicamente por una situación que no se corrigió durante el transcurso. Ciática, es un nervio que está en esa zona, porque conozco mucha gente, la ciática, y que dicen que baja hacia la pierna, que muchas veces sienten como un cantazo, sí. Como cuando vemos, ¿verdad?, los relámpagos, sí. O sea, como algo así de momento, un corrientazo, y que muchas veces les impide hasta caminar y moverse. Sí. La ciática viene del nervio ciático, ¿ok? Es un nervio de la región lumbar, en donde ese nervio es traumatizado o tocado o básicamente inflamado, causando un dolor en una de las dos extremidades. Eso también se le conoce como una radiculopatía, ¿okay? Donde ese nervio básicamente va a estar causando dolor a consecuencia de que uno de los nervios, uno de los discos están tocándolo, o hay una inflamación o hay un proceso patológico, sea como algún tipo de tumor o alguna otra razón que esté dañándolo y causando el dolor. Vemos mucho en oficinas médicas personas que llegan constantemente con ese problema de espalda baja. Sí. Es algo que lo vemos frecuente. Sí, en mi práctica sí, y básicamente en las estadísticas a nivel de la nación americana, está en las primeras 3 causas de que un paciente visita a una sala de emergencia o a un médico. Y es tan y tan así que el impacto económico del dolor de espalda en el sector laboral en todo Estados Unidos impacta unos 50 billones de dólares en que el paciente no vaya a trabajar, el paciente se lesionó, el paciente requiere atención médica. O sea, es tanto así que es un impacto económico básicamente. Demasiado, o sea, muy fuerte en términos, ¿verdad?, monetarios. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces por varios días puede estar incapacitado, necesita descanso. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Una de las recomendaciones es que el paciente, hay que definir cuál es la razón del dolor de espalda. Entre las razones menos, en las que no conllevan un diagnóstico patológico que involucre algún tipo de lesión en el cordón espinal o algún tipo de lesión maligna dentro del hueso, y que está en los que son los sprains, que son ese lastimón en los tendones, los tejidos blandos. Una de las recomendaciones es que el paciente, o sea, si se le da un día de descanso, es que no se acueste básicamente. El paciente, el hecho de descansar va a provocar que el dolor no mejore. O sea, ¿qué se recomienda? Sí, se recomienda de que si una de las labores que conllevaba ese paciente era levantar cajas, pues básicamente se desplace a otra área de trabajo, pero que siga trabajando y que básicamente se le da medicamentos antiinflamatorios, medicamentos que manejen el dolor, pero lo más importante es ejercicio para fortalecer esos músculos de la espalda. La gente a lo mejor pensaría, pero es que si hago ejercicio me va a doler más. Sí. Pero es que si hago ejercicio me podría entonces crear otra serie de problemas. Por eso es que es importante esa actividad física, porque fortalecemos, ¿verdad?, no solo esa constitución ósea, sino toda los músculos que tenemos a la vuelta redonda, que son como el cojín, sí, de esa constitución ósea, el cojincito entre eso y nuestros órganos. Sí. Y básicamente el hecho de tener dolor de espalda no se centra
en pastillas o inyecciones, ¿verdad? Se puede manejar de muchas maneras, hasta holocísticamente, desde la acupuntura, Ujú. desde masajes, desde terapia física, desde medicamentos recetados, hay muchas maneras, hasta el yoga puede ayudar a aliviar el dolor de espalda. Y ejercicio, básicamente es uno de los, ¿verdad? Lo que siempre hablamos, el ejercicio es la cura de todo. Y los pilates que también son muy buenos porque trabajan ese Sí, centro de nuestro sí. cuerpo, le vamos dando fortaleza a ese centro. Y yo siempre digo que a veces la gente dice, ay, pero es que yo no me atrevo porque ¿qué va a pensar la gente? No, la competencia es con uno. Sí, O sea, yo llego hasta donde puedo llegar exactamente. y voy haciendo cada día un poquitito más de esfuerzo. O sea, esto es cuestión de, como cuando subimos un escalón, vamos al próximo, así esto es poco a poco hasta que vamos ganando, ¿verdad? Esa Exactamente. flexibilidad, vamos ganando esa fortaleza, esa fuerza y llegará el momento en que hagamos cosas que a lo mejor nunca pensamos que podíamos hacer en esa actividad física. Exactamente. O sea, que a veces la gente se pone hasta limitaciones Ujú. y busca todas las excusas para no hacer nada. Así mismo es. Y eso es lo primero que tenemos que romper, nuestras limitaciones. Que esa es la manera de dominar nuestra mente. Es decirle que nosotros lo podemos hacer y que no hay de otra manera y que nos toca hacerlo. Es una responsabilidad. Siempre y cuando, ¿verdad?, no tengamos, ¿verdad?, alguna lesión mucho más Claro. grave en la zona, pues porque ese cordón espinal aloja todo el sistema nervioso y hay que cuidarlo, pero si no hay una lesión grave, poquito a poco uno puede ir haciendo cosas y cuando uno viene a ver en un tiempo determinado, uno ve una mejoría o hasta una sanación en muchos Correcto. casos. Correcto. Y a veces la Eso gente así. eso no lo mira desde ese punto de vista. También a veces yo me imagino que hay gente que se puede lastimar esa zona de la forma de levantarse, abruptamente. Sí, sí. O mira, hay cosas, como ya que tú lo mencionas, por ejemplo, en la manera de levantarse, la manera de dormir, los hombres cuando nos ponemos la cartera en No me digas que ese eso. bolso, eso es una de las primeras razones. La cartera en el bolsillo descuadra y desanivela la pelvis, lo cual puede ¿verdad? Desanivelar la área lumbosacral y toda la columna vertebral. El hecho de que si el carro es estándar automático, También. cosas sencillas que están en nuestro diario y que si nosotros no las corregimos, y una cosa que es bien común en todos nosotros, la manera que caminamos y la manera de nuestra postura en descanso. ¿Qué quiero decir? Que usualmente nos podemos parar y nos paramos con una postura, con la mano en un lado y todo el cuerpo descansando en una pierna. ¿Quién se afecta más de esa espalda baja? ¿Nosotros las mujeres o los hombres? Estadísticamente se dice que básicamente los dos géneros pueden ser afectados. Ahora, la realidad es que los hombres se ven más afectados con los dolores de espalda que las mujeres. Y una de las razones es la parte laboral, ¿verdad? Donde muchos de los, hablando en Puerto Rico, ¿verdad? Muchos de los hombres que trabajan en una área donde involucran todo su cuerpo, básicamente. Y la fuerza, la fortaleza. Exactamente. Sea en la agricultura, sea en la construcción, sea trabajo de almacén, sea, ¿verdad? Básicamente involucra de que ellos tengan que estar levantando, cogiendo, recogiendo. O sea que son ellos los que estarían más propensos. Es correcto. Decir que tenemos un disco herniado, ya cuando llegamos a ese punto ya no hay remedio. Bueno, de cierta manera no. Hay muchas maneras que se puede trabajar ese disco herniado. Si es de manera aguda o si es un disco herniado crónico. En los discos herniados agudos, el hecho de la terapia física, el trabajar con masajes, el trabajar con el frío y calor, puede ayudar y el fortalecer los músculos, ¿okay?, de la espalda, puede ayudar de que el paciente no tenga otro episodio más adelante, lo puede proteger. Pero básicamente puede tener un relapse, el paciente puede volver a tener el mismo problema. Ya cuando el nervio está pinchado o el nervio está extravasado, roto, ya ahí involucra la evaluación de un cirujano ortopeda especialista en columna. O sea, entonces ya quizás el remedio sería
la cirugía. Vamos a hablar Exacto. de los bloqueos. La gente dice, no, porque yo me hago bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? Ok, el bloqueo es básicamente entrar en esa área particular con medicamentos que son de la gama de anestesia, a medicamentos que son antiinflamatorios, y al entrar básicamente directamente donde está el problema, ¿verdad? Dentro en la columna, o entrando al área donde están los nervios, donde salen, puede hacer que ese dolor baje y los pacientes tienen una mejoría desde 3 meses hasta 6 meses. Pero es solamente que no hay dolor. No es correctiva. Por eso es que ¿ok? simplemente es quitar el dolor. Exactamente. Se utiliza, no en todos los pacientes, mayormente en esos pacientes que el dolor no mejora, no son candidatos a cirugía, o que la cirugía está pospuesta básicamente para 1 año, y hay que manejar ese dolor, y el dolor no lo podemos manejar ni por boca ni terapia física. ¿Cómo nosotros podemos lograr mantener esa zona de la espalda baja en óptimas condiciones? Porque no debemos esperar a tener quizás una lesión. Debemos comenzar mucho antes a trabajar para ir fortaleciéndola, para que no tengamos a la larga, aunque tengamos esa degeneración que vamos a tener por los años, pero por lo menos que esté lo más saludable posible. Sí, lo primero es ejercicio. Hay que ejercitar y fortalecer esos músculos. Si los dejamos que se debiliten, pues vamos a tener una área lumbar débil. Eso es lo número 1. Número 2, el hecho de corregir todas las posturas o las posturas incorrectas, como las había mencionado anterior. Y lo número 3, no hagamos cosas que no debemos hacer. No levantemos un peso que sabemos que no sea dentro del gimnasio o sea dentro del área laboral o dentro de tu casa. Hay cosas que no debemos hacer y no las tenemos que hacer. Levantar un tiesto de un tamaño pesado, coger una caja y ponérsela en la cabeza, o cosas que sabemos que son incorrectas y que nos pueden lastimar, básicamente. Todo el peso que nosotros cojamos en nuestro cuerpo o lo levantemos, recuerden que básicamente toda la columna se va a ver involucrada. Vamos a aplastar esa columna. Y si no tenemos unos músculos fortalecidos y básicamente un cuerpo saludable, un cuerpo hidratado, ¿verdad? Que esos tejidos conectivos estén bastante hidratados, vamos a tener un problema grave. Desconocía que nuestras vértebras necesitan mucho de esa hidratación, que esas zonas y esos discos están hechos mayormente de agua y necesitan mucha hidratación. Necesitan mucha hidratación. Yo desconocía eso. Sí. El hecho de estar deshidratado, podemos, ¿verdad? En un término general, la mayoría de los pacientes que están deshidratados tienen dolor articular. ¿Okay? Esas articulaciones que nosotros tenemos requieren humedad, requieren líquido. El deshidratar nuestro cuerpo, deshidratamos todo. El cuerpo va a tratar de agarrar agua de donde él lo tenga. Básicamente. De donde sea, porque yo conozco gente que no toman agua. Sí. O sea, literalmente no toman agua. Lo de ellos es Sí, otras cosas que son dañinas a la salud. Sí, hablamos de las azúcares que son proinflamatorias, el alcohol que es proinflamatorio. Ahora, y eso sin tener en cuenta que la deshidratación nos va a El alcohol deshidrata. Sí. Sí. Mucha gente eso no lo sabe. No lo sabe, nadie se hidrata con una cerveza, por cierto. Ay, pero quita la sed, no, frita. Pero el alcohol afecta una hormona que se llama la hormona antidiurética. Y básicamente al bloquear la hormona antidiurética tenemos diuresis, es un diurético. Pero básicamente, por eso se va mucho al baño, sí, hay mucha gente que va mucho al baño. Exactamente. Cuando están en eso, ¿verdad? Del festejo o de tomar en exceso, uno ve que van demasiado al baño. Y lo otro es que la deshidratación afecta a los electrolitos. Y el afectar los electrolitos me afecta el calcio, el sodio, el potasio, y los músculos funcionan de esa manera, con esos electrolitos. Cuando las personas llegan con este dolor, dependiendo, ¿verdad? Como usted dijo, si es agudo o crónico, va a ser el tratamiento. Lo manejamos, me imagino que al principio, si es agudo, por lo más simple deben ser medicamentos orales, ¿no? Es correcto. Tratamos de solucionar el problema en el momento. Y le damos un periodo de días a ver si el paciente mejoró con los antiinflamatorios, corrigiendo. No en el descanso absoluto, pero básicamente en limitar movimientos que produzcan dolor de espalda.
Nunca recomendamos que el paciente se vaya a la cama y se acueste a dormir o que se quede en la cama. Eso es lo peor, básicamente. Pero entonces, luego de eso, seguimos evaluando al paciente. Si el paciente necesita una atención por un especialista en terapia o el fisiatra, o si se le hacen, usualmente no hacemos estudios de entrada porque sabemos que no vamos a ver nada. ¿Okay? A veces, a menos que haya habido un trauma, a menos que sospechemos de que el paciente podamos identificar que haya algún tipo de tumoración, porque tiene un historial de cáncer y que el cáncer ya está en el hueso. Pero usualmente un dolor de espalda lo podemos corregir sin tener que involucrar radiación de inicio, o sea, que el paciente vaya y coja radiación para una placa que básicamente lo que nos va a decir tiene un espasmo muscular. Exacto. Le agradezco al doctor Orville Martínez que me haya acompañado hoy. Qué rico fue verte. 787-748-9955, el teléfono a llamar de su oficina, que lo que resta de día la pases súper bien con tu familia. Igual con tu que ya tus hijos deben estar enormes. Gracias. Nosotros regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.